En Venezuela, la Asamblea Nacional Oficialista propone avanzar ya en el calendario electoral para las elecciones antes de final de año. Lo anunció su presidente, Jorge Rodríguez, quien es además miembro de la delegación oficialista en las negociaciones con la oposición. El anuncio, que convoca a la participación social, cuenta, según Rodríguez, con el visto bueno del presidente Maduro. Y se conocen pocos días después de que el Tribunal Supremo de Justicia del país, alineado con el gobierno, ratificara la inhabilitación de la candidata unitaria de la oposición, María Corina Machado. Esa decisión ha vuelto a cuestionar la posibilidad de unas elecciones libres y competitivas en el país este 2024 y ha provocado también el retorno de las sanciones estadounidenses. Es una historia que se repite desde hace 20 años, con un desenlace similar. Un gobierno que no puede acabar con la oposición, aunque lo intenta con casi todas sus fuerzas, y una oposición que no logra llegar al poder, aunque use casi cualquier recurso. Así comienza precisamente un artículo de reciente publicación esta semana en el diario El País de España. Lleva por título «Cómo romper el hechizo del Día de la Marmota en Venezuela». Su autora juega con la famosa película en la que siempre se repiten los mismos hechos, un día tras otro. Y concluye que la ventana de oportunidad para lograr un cambio democrático en el país aún sigue abierta. Un hechizo, dice la autora, que se puede romper con varias pócimas y que ninguna es un secreto. Luzmeli Reyes es la periodista autora de esta columna. Es venezolana y hoy es la directora de Efecto Cocuyo, un medio de comunicación que cofundó y desde el que sigue de cerca la situación en este país suramericano. Luzmeli, gracias por tu tiempo, bienvenida al programa, buenas noches. Gracias, muchísimas gracias. ¿Venezuela está hechizado? Bueno, utilizo ese término un poco para verlo desde una parte más popular sobre qué es lo que está pasando en Venezuela, que siempre se llega a momentos como el que se está viviendo ahora, en donde hay una posibilidad de cambio político en el país, pero que se termina llegando a un desenlace que sigue siendo el mismo. Y eso ha ocurrido desde hace 20 años, que no se produce ese cambio a pesar de toda la efervescencia que hay. Tú hablas de que las cúpulas siguen leyendo, dices en tu artículo, a Venezuela con lentes del pasado. ¿A qué te refieres? Me refiero a que Venezuela ya no es la misma de hace 20 años, ni hace 15 años, ni siquiera la misma sociedad de hace 10 años. Y la impresión que tengo es que tanto de una dirigencia de partidos políticos de oposición como los propios dirigentes del oficialismo que están en el poder siguen creyendo que estamos en ese mismo país. Pues me da la impresión, por los viajes que he hecho a Venezuela, por las conversaciones que he tenido en distintas comunidades, que ese país ya no solo no existe, sino que no es deseable que exista y que hay que construir las nuevas opciones sobre la base de lo que ese país está reclamando. ¿Y qué ha cambiado en la Venezuela de antes a la de ahora? Primero, creo que ha cambiado, no existe el liderazgo que existía de Hugo Chávez, no, y eso está más que claro, no hay ese liderazgo de referencia. Luego no hay una conexión de parte, me voy a enfocar en el chavismo, de parte de la cúpula chavista que está gobernando con esas bases que apoyaron en su momento incondicionalmente al presidente Chávez y que además votaron en la primera elección para que Maduro fuese reelecto. Luego también han cambiado muchísimo las condiciones económicas en el país. E incluso me refiero a tener una crisis tan fuerte como la crisis del 2017 al 2019, a tener ahora un sistema en el cual el dólar o el dólar estadounidense o el peso colombiano, por ejemplo, e incluso los euros son monedas de transacción diaria en Venezuela y ya no está penalizado. Es decir, que hay unos cambios incluso en lo económico que te hacen ver que el país se está relacionando de una manera distinta. Ya. En el artículo hablas también de que ese hechizo o empate catastrófico se puede romper con varias pócimas. ¿Cuáles son? Fíjate, no estamos descubriendo el agua tibia. Muchos analistas han hecho estas sugerencias. Una de estas sugerencias tiene que ver, bueno, hay que poner los intereses del país primero que nada, tanto el gobierno chavista como sectores de la oposición. Hay que pensar si el gobierno chavista continúa avanzando hacia un escenario tipo Nicaragua, pues si eso es lo deseable. O sea, ellos lucharon para llegar al poder desde hace 25 años, que por cierto, el 2 de febrero se cumple la toma de posesión de Chávez, la primera toma de posesión. Llegaron para esto, para permitir que hubiesen grupos que torturaran,
para permitir, por ejemplo, que hubiese la crisis a la que estuvo sometido el país, la corrupción, y además siempre se le responsabiliza las sanciones de esto, las sanciones internacionales, pero las sanciones no justifican ni la tortura, ni la corrupción, ni la violación de derechos humanos. Ya. Hablas de poner primero los intereses del país. ¿Qué incentivo puede tener un régimen que sabe que no cuenta con el apoyo de sus bases, que si va a unas elecciones competitivas pierde y tiene que salir? Y dentro de esa estructura de poder se sienten más cómodos, más protegidos y más beneficiados. Fíjate, creo que corren el riesgo ellos y otros de seguir repitiendo ese patrón de estás en el poder, pero para permanecer en el poder el costo cada día es mayor. Y ese costo pasa por violar derechos humanos y además por olvidar cuáles fueron los motivos que hicieron que el presidente Hugo Chávez fuese a una elección y tratara de llegar al poder a través de mecanismos democráticos. Por supuesto que esto puede sonar como un incentivo muy romántico, pero es que la otra opción que es permanecer en el poder, ¿a costo de qué? O sea, el costo también es alto de permanecer en el poder en una situación de descontento, de una gran demanda de cambio que hay en el país y además en un momento en el que pues tienes la opción de mirar más hacia Guatemala que hacia Nicaragua. Mirar a Guatemala por la resistencia civil que hubo frente a la resistencia de lo que se describió como pacto de corruptos y que acabó llevando a Bernardo Arévalo a ganar el poder en contra de esos intereses del pacto de corruptos. En el artículo hay una referencia que me ha llamado mucho la atención, será porque desconozco en la profundidad con la que lo conoces tú la realidad venezolana. Dices, Hugo Chávez les enseñó a los suyos al enfrentarse a una campaña electoral que con toda la ventaja con la que se solía partir siempre se consideraba el escenario de perder. Y esto hoy el chavismo no lo considera. Sí, fíjate, una de las cosas que nosotros hemos levantado muchísimo al entrevistar al chavismo disidente es que te cuentan todos los que participaron en decisiones estratégicas e incluso fueron miembros de los comandos de campaña de Hugo Chávez, que siempre arrancaba con muy buena ventaja, siempre cuando se daba la discusión, bueno, ¿y si perdemos qué hacemos? Chávez siempre les decía, si perdemos, entregamos. Y eso es algo que me ha repetido muchísima gente del chavismo disidente. En este caso, la cúpula que está gobernando no se plantea la posibilidad de perder. Y cuando saben, y porque lo saben que los números no están con ellos en este momento, no se plantean la posibilidad de entregar. Y creo que es allí donde es importante que ellos empiecen a manejar las posibilidades de, y si perdemos y entregamos, o sea, ¿qué pudiéramos hacer? Y allí sí se puede abrir, es un espacio de negociación sincera, diría yo. En el artículo hablas del rol de Enrique Capriles, el candidato que perdió con una encuesta y con un resultado abultado, adulterado, manipulado por el chavismo según las diversas informaciones periodísticas y la observación que se hizo en ese momento, pero un rol reivindicas para Enrique Capriles, que hoy está en un segundo plano, pero que dices que tiene una gran influencia en distintos espacios nacionales e internacionales. ¿Cuál es el rol de Capriles hoy? Fíjate, una de las cosas que creo que tiene negativa la oposición que decidió irse por la ruta electoral es que no tiene una instancia de toma de decisiones formal. Eso ya lo han dicho varias expertas, entre ellas María Jiménez, que ha estudiado mucho el tema de la oposición venezolana. A mí me parece que Capriles tiene la capacidad de articular a todos esos factores de oposición democrática que están dispuestas a seguir una ruta electoral, una ruta con muchos obstáculos, pero que han escogido que esa es la ruta para el cambio. ¿Y esa no es María Corina Machado hoy? María Corina Machado encabeza el liderazgo como candidata, pero todo lo que es el contexto para el cambio, todo lo que implica negociaciones, todo lo que implica además entender el momento en el que estamos en el país, va a requerir que ella pueda generar alianzas dentro de la propia oposición. O sea, si te estoy leyendo bien, lo que me estás diciendo es que María Corina Machado puede tener esa imagen de liderazgo, de lideresa, esa palabra es preciosa, ¿no?, en español, de lideresa de los movimientos de oposición, del movimiento de oposición, pero la experiencia de Capriles, articulando a los diversos sectores, unificando, dialogando, negociando con toda esa amalgama de voces distintas de oposición, en eso también radica la grandeza de una democracia, tener diversidad de oposición, esa habilidad no la tiene hoy María Corina, sino que la tiene Capriles. María Corina tiene muchas habilidades, pero o eres candidata
y te dedicas a tu rol de candidatas, y siendo candidata necesitas tener a alguien que te pueda apoyar, ayudar a poder tejer todas esas otras alianzas. Mientras ella hace lo que ha ido haciendo, que es recorrer todo el país, que es generar ese entusiasmo, que es generar toda esa esperanza que se ha requerido para que justamente hoy se piense que hay una posibilidad de cambio real en el país. ¿Y hay generosidad por parte de ambos líderes para darse el espacio y sumar y trabajar conjuntamente? Creo que ese es el trabajo que les corresponde. Y más que Uy, qué generosidad, manera más políticamente correcta de decirlo, Dios mío. La respuesta es no y deberían trabajar un poquito más. Eso es lo que me estás diciendo. Creo que debe trabajar un poco más y no diría tanto generosidad como cualidad individual, sino pensar justamente en lo que hablamos al principio de la conversación, en los intereses del país. Ya. Tengo que terminar. Hay un otro artículo que también me ha llamado la atención, que escribe otro colega periodista, Boris Muñoz, que precisamente se dirige al presidente Biden y le dice: no pierda usted la oportunidad de trabajar por la democracia en Venezuela. Y hace 3 propuestas. La primera, que Biden debe apoyar a la opositora María Corina Machado de una manera pública, inequívoca y contundente. Dice el segundo, crear la suma de líderes democráticos, y menciona varios: Arévalo, Boric en Chile, Lula, Petro, voces que a lo mejor están más alineados con la izquierda, pero que sumadas dejan un poco en evidencia el chavismo, ¿no? En esa bandera de la izquierda que reivindican ellos. Y finalmente, y este es el más polémico, negociar una salida del país de Maduro y la nomenclatura del régimen y sus familiares, como se había discutido en negociaciones anteriores. ¿Estás de acuerdo en este último punto? Creo que hay que darles incentivo, tú mismo lo decías. ¿Qué incentivo tiene un gobierno que se sabe que tiene unos casos en la Corte Penal Internacional, que sabe que hay violaciones de derechos humanos en Venezuela? ¿Qué incentivo tiene para dejar el poder? Yo también me lo pregunto, ¿qué incentivo tiene si, aunque estar en el poder también tiene un costo, pues el costo de salida, que lo ha dicho también Luis Vicente León y lo han dicho otros analistas, es mucho mayor? Claro. Entonces, ¿qué se le ofrece? Tamara Tarasiuk en algún momento hablaba de en vez de un puente de plata, hablaba de un puente de oro. Es decir, ver qué incentivo se puede ofrecer a toda esa nomenclatura que siente que al salir del poder su integridad correría algún tipo de riesgo en un momento como este. Luz Meli Reyes, periodista, fundadora y directora de Efecto Cocuyo, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ti, Gustavo.